con el doctor Rubinstein, que fue secretario de Salud en el gobierno anterior, y le quiero preguntar del coronavirus. Quiero que Hernán en un ratito me responda a esto. ¿Dónde va a salir la plata? Algunos hablan de la maquinita, otros hablan de encaje bancario. Quiero que alguno me lo explique, a ver por dónde viene la cuestión. Lo tengo al doctor Rubinstein, está en el móvil. ¿Sí? Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Esteban Trebuch lo saluda. Hola Esteban, ¿cómo está? Un gusto hablar con usted. Bueno, ¿qué evaluación hace hasta ahora de la cantidad de casos que hay en Argentina? 67 contamos hasta hace un ratito nada más, oficiales. ¿Son muchos, pocos? ¿Está bajo control la situación, sí o no? ¿Cómo lo ve? Estos son los casos confirmados a hoy. Esto no necesariamente implica que sean los casos reales que hay en la Argentina. Probablemente haya muchos casos más que estén o en aislamiento y todavía no han sido diagnosticados, o que estén en periodo de incubación, o que tengan síntomas muy leves y por alguna razón no se los detectó todavía. Así que probablemente el número sea muchísimo mayor que este. Esa es la realidad y esto es lo que viene pasando en todos los países que están sufriendo esta epidemia. Sí, mucho mayor en virtud de que la enfermedad va evolucionando o porque ahora se va... o todavía no se ve la información debida, digamos, por una cuestión de tiempo o por una cuestión de que se oculta. No es una cuestión de ocultamiento, es una cuestión de que hay un delay en el diagnóstico por un lado, claro. El hecho de que esté solo concentrado en el laboratorio Malbrán y probablemente las muestras no estén llegando con la suficiente celeridad. Y por el otro lado, porque hay muchas personas que están tal vez incubando la enfermedad y que todavía, no han reportado síntomas. Entonces, esto ocurre en cualquier epidemia. Habitualmente, el número de casos es mucho mayor que el de confirmados. Bien. Así que esperemos, lo que uno puede esperar es que el número va a ir aumentando. Sí, ahora, ¿el gobierno está obrando bien o mal para tratar de frenar esto? Las medidas que se han tomado son correctas, medidas, primero de contención y luego de distanciamiento social, medidas muy importantes como las que se ha tomado en las últimas 48, 72 horas, las que se están tomando ahora, las que se van a tomar también de aquí al viernes. Son correctas, está bien, esto es lo que hay que hacer. Me parece que se está recuperando el tiempo que por ahí, al principio no se anticiparon, pero ahora están haciéndose las cosas bien. Sí, doctor, acá Natalia Bacareza le quiere hacer una pregunta. Va todo, empiezo con Natalia. Doctor, ¿cree que hay que tomar medidas adicionales, por ejemplo, una cuarentena obligatoria para todos? Lo que hay que ver un poco es, y esto lo vamos a saber, espero, en los próximos pocos días, es realmente cuál es la magnitud y cuántos casos tenemos para tomar una medida tan extrema como la cuarentena, tal como se hizo en Italia, en España o ahora en Francia. Para llegar a ese punto, con las consecuencias que tiene, hay que tener más información que todavía no disponemos. Bien, pero por ejemplo estos países... esto es un escenario dinámico, es cambiante, claro. y es probable que ocurra. Doctor, ¿cómo le va? Ernesto Díaz le habla. Usted es un epidemiólogo, un hombre que se especializó toda su vida en epidemias. ¿No es un poco una ironía del destino que le toque ahora, siendo oposición, no estar en este momento teniendo un cargo importante? No, bueno, igual epidemiología es bastante más amplio que epidemias. No vale la pena que me ponga detallista. La epidemiología estudia la frecuencia y los determinantes de las enfermedades en la población. Se trate de enfermedades infecciosas o de enfermedades crónicas como el cáncer o la enfermedad cardiovascular. Digo esto simplemente para ilustrar a la gente. ¿Lo llamaron para consultarlo pero bueno, o no? Yo creo que donde esté... Porque hay un equipo... No me llamaron. No lo llamaron. Porque hay un equipo interdisciplinario de infectólogos, epidemiólogos, me trabé en todo, nutricionistas, ¿sí? Asesorando a Alberto Fernández y a Ginés González García. ¿A usted lo llamaron? No, a mí no me llamaron. Pero si me llamaran por alguna razón, estoy más que dispuesto y a disposición para colaborar. Sí. ¿Cuándo cree, doctor, que va a ser el pico de la enfermedad? Algunos hablaban de abril, pero no sé por qué razón hablan de abril, por eso se lo pregunto. Es muy difícil saberlo y sería muy arriesgado que dé
una cifra, digamos, un momento, porque la verdad es que no disponemos de la información para eso. Tenemos que ver cómo evoluciona la epidemia en los primeros días y en este momento que aún todavía podríamos decir que estamos digamos, en fase de contención, pero la realidad es que estos 65 casos hoy no representan la totalidad de casos reales que probablemente haya. Cuando tengamos más ese dato, ahí le puedo dar, digamos, una estimación de cuándo podría ocurrir el pico, porque esto depende de cómo viene la curva de aumento de casos y cómo también las medidas que se están tomando van a influir para atemperar, amesetar esa curva. Doctor, y eso recién lo vamos a saber ¿cuándo? después de al menos 10 a 15 días de que se toman estas medidas. No, o sea, leo yo, corríjame, doctor, por favor. Si cuando tengamos esa información de acá a 10, 20 días, el gobierno evaluará o no, por ejemplo, restablecer el dictado de clases o no. Lo mismo con la feria judicial y lo mismo con muchas medidas que se han tomado. ¿Es correcto esto que digo o no? Mire, les cuento, lo que pasa es que estamos estamos todos estimando sobre la marcha, porque no se conoce. Lo que yo le puedo dar es lo que pasó en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. En China, digamos, vino desde principios de enero, en realidad principios de diciembre, comenzaron los casos, que por varias razones no se detectaron, si hubo o no ocultamiento o lo que fuere, no se sabe. Durante semanas estuvo circulando el virus y a principios de enero comenzaron a reportarse los primeros casos. El 23 de enero se cerró Wuhan. Ahora, la realidad es que se cerró con 400 casos ese día, el 23 de enero creo que fue, pero ya había más de 2.500 casos reales. ¿Qué es lo que sucedió? Recién comenzó a bajar la frecuencia de nuevos casos después creo que fue después de 12 días del cierre al exterior de la provincia de Hubei, donde está Wuhan. Pero realmente los casos reales, aquellos que en ese momento empezaban a estar en periodo de incubación, bajaron casi inmediatamente. Pero doctor, o sea, que uno podría decir... Doctor, perdóneme que lo interrumpa. Sí, perdóneme que lo interrumpa. Sí, termine, por favor. Sí. Termine, por favor. Termine usted, por favor. ¿Cómo? Termine, por favor, redondee. No, lo que quería redondear es que... Por eso, lo que quería redondear es que los casos reales, que son aquellos que están, por ejemplo, en periodo de incubación y todavía no los hemos detectado o tienen síntomas leves, habitualmente, por lo menos en China, en la experiencia de China, bajaron a las 24 o 48 horas de que se cerró al exterior la provincia de Hubei. Pero los casos confirmados, que son aquellos que se detectan, en realidad recién comenzaron a bajar a los 10, 12 días. Pero, doctor, entonces nosotros podríamos esperar que los casos confirmados comiencen a bajar después. Doctor, permítame que le haga una corrección, o mejor dicho, que le diga algo que usted supongo que sabe. Usted sabe bien que lo que usted está contando, que es el caso del inicio del coronavirus en China, está muy discutido por China. China está diciendo públicamente que es Estados Unidos el que le introdujo el virus en su país. Y el canciller, el portavoz del canciller chino está diciendo eso. Digo esto para que queden claro que muchas cosas que se tomaron en China quizás no sirvan para todo el mundo. Si les creemos a los chinos, por ahora es difícil que puedan esconder esto a toda la humanidad. Pero bueno, lo demás me parece que en principio entiendo que es un delirio, pero bueno, habrá que ver. Doctor, le hago una pregunta. A ver, ¿le parece oportuno que en materia de salud, en un escenario tan difícil respecto de lo que significa el coronavirus, nos encuentre con una estructura ejecutiva, me refiero en el Ejecutivo Nacional, de mayor rango, me refiero a que tengamos un Ministerio de Salud en lugar de una Secretaría? Mire, si lo dice usted por si la Secretaría cuando fue secretaria, o sea, ya lo he dicho que no fue una buena decisión del gobierno anterior, lo he dicho en todos lados. Ahora, si eso realmente representó en su momento, más allá de lo simbólico, disminución presupuestaria de las políticas o de las estrategias, ya le digo que no, o sea, no hay ninguna diferencia. Ahora, igual me parece, obviamente, estoy absolutamente de acuerdo en que haya recuperado el rango de ministerio.
Natalia, ¿qué le querías preguntar al doctor Rubinstein? Sí, no, recién se acaba de conocer que se amplió obviamente la cantidad de afectados. Hay 79 infectados por el coronavirus en la Argentina. ¿Cree que se va a frenar en algún momento con estas medidas que tomó el gobierno? ¿Hay que tomar medidas más drásticas para frenar la pandemia en la Argentina? A ver, los 79 casos son los casos confirmados. La realidad es que probablemente haya muchos más casos y los vamos a ir viendo a lo largo de los próximos días, que son lo que yo les decía. Los casos reales habitualmente superan a veces por varios órdenes de magnitud a los casos confirmados, porque hay muchos casos de contactos que están circulando o digamos que están en periodo de incubación o todavía no han sido detectados. Así que es probable que haya muchos más casos. Vamos a ver en los próximos días la progresión de este brote en Argentina para poder saber cómo influyeron las medidas que se están tomando, que como dije, recién uno va a poder verlo dentro de 10, 12 días, póngale 2 semanas. Usted tuvo un intercambio, digamos, por el tema vacunas con Ginés González García. ¿Cómo lo califica como ministro de Salud? Es un muy buen sanitarista, lo he dicho públicamente. ¿Estamos en buenas manos? Sí, eso está bien, Nati. ¿Estamos en buenas manos, doctor? Bien, Natalia. Sí, por supuesto que estamos en buenas manos. ¿Hasta dónde hay que preocuparse, doctor? Valoro mucho se lo quiero decir, valoro mucho su honestidad intelectual, porque no es un momento para grieta y usted la está expresando con un profesionalismo que usted no necesita que yo lo diga, pero tenía ganas de decirlo. Y como me dieron ganas, lo digo. ¿Es un momento para estar preocupado? Le agradezco mucho. ¿Es un momento para estar preocupado, doctor, o no? Sí, claro que sí, hay que estar muy preocupado y sobre todo lo que hay que hacer es cumplir con las recomendaciones y con todas las normativas y protocolos. La verdad que fíjese lo que pasó en algunos países que rápidamente tomaron medidas drásticas como por ejemplo Taiwán, Singapur, la isla de Hong Kong, donde rápidamente controlaron la epidemia, versus lo que pasó en Italia o en España, donde muchas veces, y acá es lo que ocurrió, no solamente no se tomaron las medidas que correspondían en los tiempos que había que tomarlas después de ver lo que estaba pasando en China, sino que también hubo un fuerte incumplimiento de buena parte de la población de esas normativas, que es lo que hizo que se extendiera y que se desbocara, digamos, la infección y que hoy tengamos una progresión geométrica de los casos en esos países. Este es un problema que, dado que hemos ganado días, porque estamos, yo diría, a una semana, 10 días de lo que pasó en España o en Italia, me parece que tenemos que aprovechar para tomar todas las medidas drásticas que haya que tomar de golpe. Sí, ¿sabes que después de escucharlo, doctor, y ahora lo voy a deslizar en una suerte editorial que voy a ensayar? Sí, es que más allá de unas cuestiones que a uno le puede gustar más o menos, el plan económico, la ausencia del plan económico del gobierno actual, que le pueden gustar más o no algunas miradas con la justicia y demás, toda esta crisis del coronavirus ha diluido un poco la grieta, eso por un lado. Y por otro lado, ¿sí?, ha reducido fuertemente las críticas hacia el presidente de la Nación, ¿sí?, lo cual quizás sea una época fundacional para el gobierno. Después lo veremos, lo voy a analizar un rato nada más. Pero usted es político también, Rubinstein. No sé si está de acuerdo con esta mirada. Estoy absolutamente de acuerdo y me parece, así como me parece muy bien que el presidente se haya involucrado directamente, digamos, en esta cruzada, por llamarla de algún modo, contra el coronavirus. Pero yo lo vengo diciendo hace rato. Hay que sacar a la salud de la grieta. Y así como el sarampión, y lo dije muchas veces, no fue culpa del gobierno anterior, ni de mi gestión, porque es una epidemia global. Hay más de 500.000 de casos en el mundo y decenas de miles en Estados Unidos y en Europa. Pero redondee, doctor, volvió por en favor. el mundo el sarampión, Sí, pero redondee la idea. Entonces, ahora vamos al sarampión. Redondee la idea. Así como el sarampión no fue culpa del gobierno anterior, la persistencia de casos de sarampión o el dengue o el coronavirus no son tampoco responsabilidad ni culpa de este gobierno. Hay que sacar a la salud afuera de la grieta. Bueno, Alberto lo hace un poco a través de
veo un nuevo Alberto. Bueno, habló mucho de unidad, sí, ¿no? Cuando habló en cadena nacional. Sí, Macri tuvo una buena decisión el viernes la semana pasada, hacer un tuit poniéndose a disposición del gobierno o avalando las medidas del gobierno. Me parece que también fue una decisión bastante sabia. ¿Qué le quería preguntar al doctor Rubinstein? No, Sí. Esta cuestión, digo, del llamado de unidad de Alberto Fernández, de ponerse al frente, digo, dando la cadena nacional, tomando medidas drásticas, ¿le parece que el accionar del gobierno va por buen camino? Sí, sí, claro. De hecho, bueno, mañana va a haber una reunión, entiendo yo, entre los líderes parlamentarios de la oposición, de Juntos por el Cambio, donde con el presidente y con su equipo. Y me parece muy bien, yo creo que de nuevo, estas son las señales que tenemos que dar, porque acá todo el mundo tiene que tirar para el mismo lado. Porque esto compete a todos, a ustedes, a mí, a todos absolutamente. Sí. Sin duda, sin duda. Gustazo hablar con usted, doctor, de verdad, ¿eh? Ha enriquecido el programa, le agradezco. Sí, le agradezco todo este tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Bien, Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud, un hombre de Cambiemos, que viene a aportar también, che, el gobierno de Alberto está bien o mal, bien.